Mukuli San Juan, Mukuli el patrón, bochamela le cu, bochamela bocelo. Quiero comenzar por agradecer el encuentro, el poder estar aquí desde San Juan Chamula, en este espacio, poder haber coincidido con ustedes en esta vida y poder haber acordado este encuentro en medio de cohetes y en medio de lo que es San Juan Chamula, ¿no? Entonces, también comenzar por reconocer que este encuentro es posible gracias a que Tesh y yo hemos podido compartir, coincidir, al igual que con Alfredo, a través de una investigación de tiempo atrás que yo me encuentro realizando como estudiante de maestría en el Colegio de la Frontera Sur, y que justo surge de ahí, pero reconocer que esta propuesta, este video, esta conversación es ya un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo autogestivo y es un esfuerzo independiente, en este caso pues de Diego, quien está detrás de cámara, mío, pero también de ustedes, de los pueblos en Chiapas, en este caso y en concreto pues del pueblo Tzotzil de Chamula, que creo que ustedes están aquí muy bien representando. Entonces, como enmarcar en esto que estamos haciendo, lo que vamos a conversar, y también mencionar que es un esfuerzo por visibilizar la diversidad en un mundo donde pareciera que todo tiende a ser igual, o que vamos a una homogeneidad, a un pensamiento único. Creo que la apuesta de esta conversación es decir no, es decir, es sentarnos a conversar un momento frente a la iglesia de Chamula para decir no. O sea, hay otras formas desde el conversar hasta el pensar, ¿no? Y justo es por eso que hemos decidido nombrar a esta serie de encuentros, que este es el primero de ellos, como el fogón epistémico, porque queremos justamente enfocar la diversidad en eso, ¿no? En la diversidad epistémica, en la diversidad de modos de acceder al conocimiento, de poder compartirlo. Y entonces creo que es esta la oportunidad de poder hablar entre los tres acerca de, pues desde sus propias experiencias, desde lo que han visto, desde lo que han vivido como originarios de aquí de Chamula, pero también como estudiantes y como investigadores ya dentro de la academia, dentro de espacios científicos. Alfredo por un lado desde la lingüística, Tesh desde el lado antropológico, ¿no? Entonces, comenzar un poquito a platicar desde ahí, ¿no? Desde cómo es que ustedes se empiezan a interesar por trabajar en la academia, sí, pero sin olvidar y sin dejar de lado el trabajo con y desde el pueblo de Chamula, ¿no? Entonces, un poco que empezáramos por ahí platicando, y pues nuevamente agradecer y mencionar que me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes y de estar en este espacio. Pues gracias, Sofía. A mí me gusta la metáfora del fogón epistémico, como que estuviéramos en un fogón platicando en la casa, ¿no? Porque eso es lo que generalmente en tiempos de los abuelos está presente el fogón, ahí platicando los consejos, la tradición, cómo tienes que, la ética, la cultura, uno aprende ahí en el fogón con la tortilla, ¿no? Entonces me imaginé mucho esa imagen metafórica sobre el fogón. Pues muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que es un buen punto para poder platicar, conversar algo sobre cuestiones epistémicas de nuestros pueblos, y que tanto hace falta, más bien, hace falta para hacer este tipo de plática, de discusión, no sé si de análisis podríamos decir. Para mí es lo interesante. Entonces,
también darte la bienvenida a este pueblo mágico, aunque no está reconocido por instituciones culturales, que sí es un pueblo mágico, que sí tiene esa vivencia cultural que estamos escuchando al fondo, pues sí es parte también de que debería de ser reconocido ante las instituciones gubernamentales, ¿no? Pero solamente califican a ciertos espacios, ¿no? A este espacio que realmente es mágico, tiene misterio en ese sentido. Pero bueno, también doy la palabra a Luis Alfredo para que tome. Bueno, hecho Sofía colaban, parte tu me abandon, nichi me help me abandon ni da plumal kutike, da shkal kutikia y hal kuyelanti ti kuselans no penal kun kutik shkal ti mucho chico vos kutik tabats. Bueno, pues muchas gracias a ti, Sofía, como metafóricamente se dice en Tzotzil, que tu corazón esté floreciendo y que estés contenta aquí con nosotros. Me parece que este es un espacio justamente para dialogar y reflexionar en la medida en que alguien externo a nosotros nos preguntan sobre nuestra cultura, sobre nuestra lengua. También es acercarnos a nosotros mismos, es una especie de reflexión hacia con quién estoy dialogando, ¿no? Y me parece que independientemente de que pues compartamos en términos biológicos la misma piel, la sangre que corre por las venas, pero me parece que hay pues, justamente de pensamientos, de epistemologías que podemos como traducir o interpretar esta realidad de distinta forma, y me parece que acá estamos haciendo este ejercicio justamente, ¿no? De conocernos, bueno, quiénes son ustedes, ¿no? Y por qué piensan de esta forma, que me parece con la metáfora que han empezado con el fogón epistémico, me parece que por ahí podemos empezar a reflexionar varias cuestiones, ¿no? Que quizás no se han planteado mucho en la literatura, pero que estos medios digitales en el que ahora estamos nos hacen posible, ¿no? Como reflexionar. Y pues muchas gracias, Sofía. No, gracias a ustedes. Bueno, y eso, ¿no? Que comenzáramos tal vez un poco acercándonos, hablándonos sobre su formación, sobre lo que están haciendo, lo que han hecho, ¿no? Cómo en tu caso te llegas a interesar por estudiar antropología, por enfocarte en tu tesis de maestría a los bordados, a todos estos conocimientos de las mujeres que tú bien has externado con anterioridad en encuentros anteriores, ¿no? Y que es bien valioso que ahora quede documentado, igual en tu caso, Alfredo, ¿no? Cómo esta lucha, porque también desde la lengua tzotzil realmente se logre establecer la importancia de la lingüística, de que siga prevaleciendo, de que la lengua realmente tenga el sustento y que no solo sea una traducción del español al tzotzil, ¿no? Sino que realmente venga de un pensamiento del tzotzil, y que por eso es que se está haciendo uso de la lengua, ¿no? Más que una simple reivindicación, también hay un pensamiento detrás de lo que se habla y de lo que se dice, ¿no? Y lo mencionabas en tu presentación en tzotzil y de cómo me lo traducías al español, de que como se dice desde el tzotzil, que tu corazón el día de hoy esté contento. Entonces, más en función de eso, si pudiéramos comenzar platicando cómo han llegado y qué es lo que los ha motivado a trabajar en lo que están trabajando en la actualidad. Sí, pues yo creo que yo voy a partir desde mi infancia, ¿no? Bueno, yo afortunada y desafortunada, las dos cosas tiene que haber este balance, ¿no? Yo no tuve, digamos, una familia que me haya impulsado para estudiar. No tuve una familia que tenga, digamos, recursos económicos para poder continuar. Eso es lo que a veces la gente dice, es que no tengo dinero, por eso mis hijos no estudiaron. Es que somos pobres, por eso los hijos no pudieron estudiar. Es que mi papá no tenía dinero, por eso no estudió. En caso particular, muy personal, bueno, en mi caso es que mi mamá no fue nada profesionista, no fue
gran, digamos, que tengan un oficio en la ciudad. Fue ama de casa común, corriente, fue carbonero, leñero, vendedor de juncia, o sea, todo hizo. Y a través de eso fui, digamos que, reflexionando, analizando por qué es mi situación así. No sé, calculo unos 5, 6, 7 años, siempre me preguntaba por qué la condición que vivo a diferencia a los otros, que tienen posibilidad económica, que tienen padres buenos, digamos, que comen bien, a diferencia. Esa pregunta me la llevé arrastrando desde la primaria. Y una de mis preguntas, llegué ahí vamos en el cuestión epistémico, ¿no? Tienes una formación cultural en la casa, como dijimos, en el fogón, dice mi abuela o mi abuelo, el Padre Sol es nuestro padre, a San Juan Bautista también es nuestro padre. Mi mamá iba en la iglesia de San Cristóbal, Santo Domingo, recordaba que ahí iba yo ahí, y veía que rezaba a uno de los santos ahí, Santo Domingo, y veía, digamos, una imagen barbudo, ¿no? A diferencia con el sol. Esa situación me creó un conflicto. Siempre le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿es nuestro Dios también común aquel que tiene la imagen barbudo? Sí, hay que rezar, hay que rezar. Estas cuestiones me creó conflicto interno. ¿Cuál voy a creer? ¿Al sol? ¿A la madre tierra? ¿A San Juan? ¿A la luna? Porque, bueno, es un conflicto interno uno cuando es niño en ese caso. Entonces, esa situación me arrastró hasta en la primaria en este caso. Entonces, bueno, también cabe recalcar a los docentes. Si son buenos docentes, van a despertar interés a los niños. Si son malos docentes, en lugar de que van a despertar, lo van a apagar ese sueño. Yo tuve un maestro en preescolar, en lugar de que yo fui animado a preescolar para estudiar, pero vi que estaba ahí cayendo en el salón, borracho, y todo eso, me desanimó, ya no quería ir a estudiar, pero llegué en un espacio, digamos, en la primaria, cambié de una escuela por situaciones familiares, llegué a una comunidad que se llama El Pinar, porque ahí, digamos que terminé la primaria, y uno, gracias a ese maestro, por ahí escucharon al profe Antonio, recuerdo que el maestro Antonio decía siempre, hay que estudiar, aunque tengas costales de dinero, montones de dinero, en esta tierra va a quedar, pero tu conocimiento, tu entendimiento, tu forma de entender el mundo, nadie los va a quitar, aunque nos mate, porque la llevamos a nuestra casa, inclusive podemos regar, ese pensamiento me llevó para seguir estudiando, a pesar de la situación económica, situación social que tenía mi mamá, pues tuve que emigrar a San Cristóbal a estudiar, digamos, la secundaria. Bueno, ese es conflictos internos. El otro conflicto que ahí topo en este caso, o veo, la lengua, justamente estamos hablando, no sé hablar español, todos mis compañeros hablan español, y yo excluido dentro del salón, excluido dentro del trabajo de equipo, excluido en cuestiones de entender cuáles son la tarea que hay que entregar. Uno hasta da ganas de llorar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también la discriminación, que tú comes chené, que tú comes etcétera, etcétera, ¿no? Entonces bueno, ese es uno de los puntos que quizás me llevó a embonar caminos, pasos para poder continuar en este caso. Pero no me gustaría robar mucho el tiempo. Creo que también José Alfredo podría comentar. Yo voy a parar en ese esfuerzo, si no, pues ya continuando más para terminar en ese punto. Y a pesar de eso, la llevé esa emoción de coraje, de odio, ante esa situación del racismo en las ciudades, en Cristóbal sobre todo. Y yo me preguntaba, ahora mi pregunta ya va evolucionando, cambiando, digamos, ¿por qué me discrimino? ¿Por qué hablo distinto la lengua?
porque no soy igual como ellos que tienen otra lengua y medio blanco, quiero ser blanco. Así uno puede cuestionar. Yo no había comentado que desde los 5 años aprendí a ejecutar el arpa, la guitarra tradicional, la música tradicional que apenas escuchamos por acá. Eso lo aprendí desde los 5 años. Empecé a odiar a partir de ese punto de la secundaria. Mejor ya no quiero nada, ya no quiero hablar la lengua, ya no quiero tocar la música, ya no quiero nada de mi cultura, porque me odian en esta ciudad, no me permiten vivir como debo ser yo, ¿no? Entonces empecé a ocultar, a simular que soy en la ciudad. A partir de eso, pues uno no entiende porque todavía apenas estamos, digamos, preparando, pero llega uno en el punto de la prepa, ahí donde lee la historia, ahí donde llegan pues digamos, otra cultura en donde nos enfrentamos a esa situación de la conquista. Entonces entenden, bueno, aquí está el meollo del asunto, ¿no? Porque soy diferente, porque rezo a otro Dios, porque hay otro acá. Bueno, ya entendí esta parte. Llegué a comprender en ese sentido. Pero no tanto, hasta en la universidad, justamente cuando entré en la carrera de antropología, dije yo, donde estaba yo pensando que estaba bien, mejor me regreso a mi origen cultural, a mi lengua, a mi pensamiento. Y ahí volví a retomar la música, la guitarra, el arpa. Creamos un grupo de música que se llama Yahual el Linaje y empecé a reforzar una parte de mi cultura en ese sentido. Bueno, hasta ahí dejo ese punto y ya entramos en otro espacio, claro, para brincar. Y en tu caso, Alfredo, ¿cómo ha sido esta trayectoria, ¿no? que Tesh muy brevemente nos cuenta y puntualiza en momentos que para él han sido significativos en cuestiones que creo que ahorita más adelante va a profundizar? Entonces, si tú también quisieras compartirnos un poco en torno a cómo es tu formación hasta llegar a donde estás ahora. Bueno, en mi caso, ahora sí que afortunadamente, como decía Tesh, quizás en mi caso fue un tanto distinta la situación. Mi mamá era maestra bilingüe, digo era porque ya se jubiló, afortunadamente sigue viva, pero entonces recuerdo en casa que habían libros, ¿no? Que quizás en ciertos espacios no los haya, porque no hay esa quizás cuestión de la costumbre de leer, ¿no? Entonces había libros y que de alguna forma era un reto para mí ir a la ciudad. Recuerdo que en la primaria efectivamente nos decían, bueno, pues cuando vayan a la ciudad tienen que hablar el español bien, ¿no? Y bueno, precariamente hablamos el español en la primaria, como creo cualquier niño. Ahorita no sé cómo sea la situación, espero que haya mejorado en términos de alfabetización, y no solo en español, sino en su lengua. Pero en ese entonces el español fue un español muy precario que yo tuve de la primaria, y entonces era un reto para mí conocer la ciudad, ¿no? Pero sobre todo hablar bien en la lengua. Y me parece que en ese sentido, en comparación con el resto de los compañeros, era un poquito el que pues hablaba mejor, ¿no? Y te estoy comentando ahora que llegando a la ciudad obviamente me topé con lo que justamente describe Andrés en su vivencia, que pues no hablaba bien el español y me costaba como expresar las emociones, los sentimientos, y sobre todo ante un profesor que tiene una autoridad ahí académica y que se tiene que hacer tal cosa, pero pues yo no la entendía, ¿no? Recuerdo que en una de las materias, por ejemplo en matemáticas, era en donde yo salía muy mal, porque pues no entendía, y por lo mismo de que no sabía cómo preguntar en español, pues me quedaba con las dudas. Entonces recuerdo, obviamente, esos pasajes también, pasajes de discriminación, sobre todo el hecho de no hablar bien la lengua. Entonces yo me decía, caray, o sea, el asunto está en la lengua. El hecho de que yo no me pueda comunicar, pareciera ser que ese es el obstáculo, ¿no? De no poder conocer. El no manejar los mismos chistes, el no... con los mismos contextos culturales, ¿no? De espacio.
fui al fútbol o que regresando, no, pues que nos fuimos a una fiesta. Esos contextos en mi pues no lo tenía, porque incluso que en forma de discriminación me decían, pues él es que viene de los cerros bajado de tamborazos, ¿no? Que era la expresión que yo recuerdo. Y obviamente también agresiones, en el cual por esta cuestión de que te ven diferente y que pues no sabes cómo defenderte lingüísticamente, ¿no? Y entonces tienes que recurrir a golpes. Y recuerdo bien eso, y que también eso me ha dejado como marcado, pero en sí la lección que me dejó, digamos, en ese momento fue la cuestión de la lengua, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pareciera ser que el obstáculo acá es que no manejo los mismos códigos y por eso no entienden, no comprenden esta situación. Y bueno, eso fue un proceso obviamente, y ya una vez que me iba adaptando, porque fue eso, adaptándome a las cuestiones culturales de lo que implica una urbe, entender qué es una fiesta, cómo es una fiesta allá, entender ciertos códigos que manejan cuando te insultan, cuando te echan relajo, el famoso bullying ahora, ¿no? Entonces, el famoso albur, que yo no lo entendía en ese entonces, pues, o sea, fue, digamos, un proceso, también viéndolo ahora, pues fue todo un proceso de aprendizaje, ¿no? De entrar a este mundo urbano y de entender cómo entendían ellos su realidad. Pero yo tenía lo mío, y entonces ese fue el asunto, que cuando me preguntaba sobre mi cultura, había una expresión, y digo, no con todos, porque afortunadamente yo no crecí con televisión, pero sí con muchas narraciones. Recuerdo principalmente una hermana mayor de mi abuela, que paz descanse porque ella falleció. Creo que ella fue la que me pues incentivó mucho a conocer más de los relatos, ¿no? Entonces nos comentaba una serie de relatos ahí de la comunidad, de cómo se construyó la iglesia, de cómo se construyó, no sé, los ríos, ciertos elementos místicos que solo en la comunidad uno va entendiendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido fue cuando yo me puse a reflexionar justamente, pero creo que no tenía como creo que asumía ciertos elementos culturales que pues nos los habíamos apropiado, ¿no? Y creo que no tenía esta capacidad de reflexionar de por qué hacíamos esto. Era más como asumir de que así eran las cosas, y bueno, así las planteabas. Bueno, lo planteo desde la cuestión de como decía Andrés, a qué dioses le rezábamos, qué fiestas hacíamos, y los asumíamos como tal sin reflexionar ni más. Pero realmente me llegó esta catarsis, por así decirlo, cuando estaba en la universidad, y recuerdo que ahí nos exigían una clase de lengua extranjera. Entonces yo elegí francés, aparte del inglés, yo elegí francés, y entonces el francés tiene ciertos apóstrofes que en tzotzil lo tiene, ¿no? Y entonces pronunciaba como, pues, precariamente. Yo había aprendido tzotzil, ya había leído cosas en tzotzil, entonces lo pronunciaba igual, y entonces me decía la maestra, oye, ¿tú hablas una lengua? Y le digo, sí. ¿Y qué lengua hablas? ¿No? Que en tzotzil. ¿Y cómo es en tzotzil? ¿No? Y creo que fue en ese momento cuando yo dije, bueno, o sea, estoy aprendiendo una lengua extranjera, estoy aprendiendo otros códigos lingüísticos sin que yo realmente conozca mi lengua. Y creo que por eso justamente cuando yo te decía que estos momentos de diálogo también es acercarnos a nosotros mismos, porque fue a raíz de ese entonces que me dijo la maestra, bueno, pues yo soy indígena de Chamula. Y otra cuestión muy importante que creo que fue ahí donde empiezas como a concebir la cuestión de la identidad. Entonces me decía, eres indígena, sí. Y me hizo la pregunta que yo pensé, o sea, que tampoco me la había cuestionado. Y me decía, ¿y cómo sabes que eres indígena? Bueno, porque yo vengo de una comunidad. Bueno, sí, Alfredo, pero llevamos 500 años de conquista, ¿no? ¿Cómo sabes que efectivamente tus papás, tus abuelos no tuvieron ahí una mezcla de etnias, y que pues ahora eres producto de eso? Y eso realmente me dejó como una cuestión una reflexión muy grande, que fue también motivo para entender, bueno, desde dónde estoy, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ahorita con la ciencia que están como rastreando los ADNs y todo eso, pues no hay ninguna cultura, cuando se habla de razas, entre comillas, no hay ninguna que sea pura, ¿no? Simplemente somos una mezcla de varias generaciones
de seres humanos que se han estado como agrupando por cuestiones culturales. Eso que para mí eso fue un punto de partida, y entonces decir, bueno, ¿cómo estoy asumiendo esta identidad? Porque si me voy a lo porque yo nací en tal lugar, pareciera ser con esta pregunta, ¿cómo sabes? Después de 500 años de conquista, ¿cómo sabes que realmente no hay un gen ahí europeo, ¿no? Dices, ah, caray. Entonces yo creo que fue a raíz de eso que empecé a estudiar mi propia cultura, mi lengua, escarbar las raíces. Y bueno, yo dejé un poquito en paz ahí el corazón de no atormentarlo de que mis genes sean europeos, ¿no? También que también es válido como reflexionar al respecto, pero yo creo que fue sobre todo entender mi contexto y asumir una identidad a partir de ahí, de lo que yo era, de donde yo había nacido, de lo que me había formado y de donde yo estaba hablando, desde el yo, donde me estaba posicionando. Yo creo que ese fue el momento, digamos, en donde yo me empecé a interesar por mi propia lengua, por mi propia cultura y asumirla como propia, ¿no? Insisto, esta identidad que la estoy asumiendo es porque yo la he asumido. Y podemos ver otros jóvenes que no la asumen, o sea, nacen en una comunidad, se van a las urbes, pero no se asumen indígenas. Y creo que también es válido, pero en mi caso fue, digamos, ese proceso por el cual dije, no, pues asumí una identidad y dije, yo soy de acá. Y tengo estos elementos culturales, porque cuando te preguntan, bueno, ¿quién eres y por qué dices que eres eso? Tienes que tener como elementos como propios del pueblo o de la comunidad en el cual te identificas. Y creo que eso es lo que me ha llamado la atención y por eso me ha interesado las lenguas, la cultura, un poco rastrear los orígenes de mis ancestros, ¿no? La escritura jeroglífica que pues nos dice mucho. Y bueno, ha sido parte en eso esta cuestión de dónde me estoy posicionando, ¿no? Y cabe mencionar más bien que ambos reconocen y enuncian este proceso de discriminación, de racismo, de burlas, de bullying, que bueno, lo podemos definir y llamar de muchas maneras, marginación, en distintos ámbitos con el que crecieron, ¿no? Que pareciera que les fue acompañando durante su vida, no solo educativa, sino durante toda su vida, en todos los sentidos y los aspectos, pero ambos mencionan que a pesar de esta discriminación y de este racismo, dicen, no, pues yo tengo que regresar, tengo que retornar a mis orígenes, a mis ancestros, a lo que yo soy, a mi identidad, ¿no? En el caso de Tesh mencionas la música, mencionas este grupo musical que has conformado y que justo apunta a ello, ¿no? En el caso de Alfredo también dices, bueno, pues yo me propongo estudiar mi lengua, me propongo estudiar mi cultura y desde reconocer mi historia es que también empiezo a reivindicar, ¿no? Entonces los dos creo que llega un momento en el que dicen, a pesar de que me discrimines, a pesar de que hay un estigma hacia mí por mis orígenes, por ser indígena, yo voy a seguir trabajando con y para este pueblo, para los tzotziles, para los chamulas, ¿no? Y lo hacen en estas formas, pero me gustaría que habláramos un poquito sobre cómo lo hacen en concreto desde ahora, desde la academia, ¿no? Ambos tienen una formación de posgrado, en el caso de Alfredo ya es doctor en estudios regionales, y en el caso de Tesh pues está en este proceso de terminar el doctorado en estudios históricos. Entonces ambos ya se podría decir tienen una formación también dentro de las ciencias sociales, dentro de la investigación. ¿Cómo ha sido reivindicar justo en ese espacio y a lo que vamos con este espacio del fogón epistémico, lo suyo, ¿no? Lo propio, el ser tzotzil? ¿De qué manera ustedes creen que lo están haciendo o que lo están intentando hacer? Porque también reconocer que la academia y que la ciencia ha surgido desde Occidente, ¿no? La ciencia como la conocemos ahora ha venido a imponerse desde la concepción occidental y es la que hemos desarrollado. Entonces, ante ello creo que también es necesario enunciar que su presencia y lo que están haciendo con sus pueblos ya implica también una resistencia a las formas del conocimiento
que hasta ahora han sido las legitimizadas, ¿no? Entonces, un poco por ahí que también pudiéramos platicar. Sí, pues justamente yo me quedé por ahí en la prepa, más o menos, ya por ahí tomé la carrera de antropología y exclusivamente con el fin de entender, ¿no? Pues así como dice a José Alfredo, dónde estoy parado, quién soy yo, digamos, entender mi propio juego de vida en este caso, porque es un juego de vida, como dice Bill Gates, un juego de lenguaje, ¿no? Que tienes que mover en este mundo, ¿no? Después tuve la oportunidad de estudiar la maestría en estudios culturales, que por cierto, así como si estamos arrancando la primera generación, también estuve en maestría en estudios culturales. Y ahora yo analizaría las cuestiones institucionales. Hay instituciones universitarias flexibles, hay instituciones muy canónicas, digamos, ahí te impone tal como debe ser, ¿no? Aquí la institución tiene que ser ahí, pero ahí de repente no cabe también, más bien no están visibilizando los alumnos de dónde vienen, de dónde son, cuál es su contexto donde llegan a ese aula, cómo tienen que tratar dentro de la universidad. Al parecer nos tratan de manera homogénea. Así están las cosas, así tienes que encapsular. En caso de la maestría en estudios culturales, tuve la fortuna de tener un maestro donde me concientizó más bien de tener esa flexibilidad humana, ¿no? En la maestría, cabe mencionar al doctor Madrigal y al maestro Roberto, académico también importante. El maestro Roberto fue mi asesor, el maestro Madrigal mi director. Entonces ambos me entendieron lo que querían plantear, que era recuperar un conocimiento de las mujeres, visibilizar el trabajo de las mujeres, que muchas veces están invisibilizadas en ese sentido. Entonces me propuse desarrollar digamos, la tesis en relación al tejido, cómo tienen que elaborar el tejido, cómo tienen que hacer, cuáles son los conceptos en lengua chachí. A partir de ahí, creo que ahí me encaminé en este caso. Y me gustó mucho porque me dieron la oportunidad digamos, de hacer desde lo propio, desde uno mismo, donde es el lugar, ¿no? En este caso. Entonces eso yo creo que me fascina mucho. Empecé a hablar con la familia, con mi mamá, con mi abuela, que paz descanse, ya falleció en este caso, pero ellas son las que me aportaron todo el conocimiento en ese sentido para poder más bien sistematizar. No es para descubrir, no es para ir como dice, a crear nuevos conceptos, sino ya están ahí en la lengua, solo es cuestión de recuperar en este caso. Entonces eso me ayudó mucho y me gustó mucho esta parte de la investigación. Aunque desde el punto de vista académico dijeron, no, es que este no es un trabajo de investigación, son cosas que no tienen fundamentos, ¿no? Eso es lo que dicen, no hay fundamento. ¿Dónde lo puedes fundamentar? ¿Cuáles son tus autores? Entonces no es tanto como debe ser científica. Pero bueno, eso es parte de las discusiones. De hecho, esa parte del artículo, creo que uno de los que organizamos también con José Alfredo, hicimos una publicación donde aportamos una parte de nuestra tesis, se llama La trascendencia de la identidad tzotzil. Es un libro colectivo, coordinó al licenciado Gonzalo Cóporo, así es se llama el coordinador, creo que ya es doctor, en este momento ya no he visto, pero por ahí se publicó y justamente pues eso es digamos, un poquito de, también entre este juego de conflicto ya epistemológico, ¿no? ¿Será que me van a recibir? ¿Será que está bien lo que estoy publicando? ¿Van a criticar o van a decirle que es, como lo han calificado en este caso, como
muy romántico, ¿no? Uno cuando, a veces pienso eso, ¿no? Si uno se entabla, se introduce en su propia cultura, uno te pone que eres un romántico, muy defensor de tu cultura, que te paras y dices, bueno, una parte puede ser que es cierto, ¿no? Pero tiene que ver con ese proceso histórico que hemos vivido, que tanto nos discrimina y también tanto lo aceptamos en su cultura también y nos posicionamos para defender. Pero bien, en esa parte de la maestría yo creo que ahí donde, bueno, el título del artículo, el uso de la matemática maya en los tejidos de las mujeres de San Juan Chacón, así se tituló ese artículo. Y en ese caso, ¿cómo fue el trabajar con tu... Bueno, he tenido la oportunidad de ir a la comunidad de donde tú eres, de donde está tu mamá actualmente, tu familia, y cómo fue trabajar en ese espacio con ellas, ¿cómo podrías explicarnos o contarnos en términos de la metodología, cómo la trabajaste, cómo la desarrollaste esto para seguir profundizando en las cuestiones epistemológicas? Sí, eso es interesante también porque existen muchas metodologías desde la ciencia, la etnográfica, todos los diferentes, digamos, herramientas, la entrevista, etc. Pero yo me fluí de manera familiar, así tal como estamos conversando acá. No hay un esquema donde tienes que respetar un protocolo, tienes que llevar, sino fue fluyendo de manera, la plática, es como ir en un fogón, ¿no? Platicas con tu familia, oye, enséñame acá, ¿y cómo se dice esto? ¿Y por qué lo dicen acá? Y uno, hasta mi mamá, mi abuela, a ver, ¿quieres aprender? Ponte el tejido. Ahí están los instrumentos, hazlo esto, ponlo así. O sea, va esta mano de... No es tanto como estar ahí como distanciado para una entrevista, sino estar involucrado, estar fluyendo en este conocimiento. Y eso se sienten más bien nos aceptan o nos sienten como familiarizados con ese espacio. O sea, de este modo se podría decir como hay un conocimiento que fluye, que interactúa. No hay digamos, un lenguaje que pone barrera. A veces cuando haces una entrevista no se sabe si de verdad te está contando realmente es o no es, o solamente nada más te están dando para que respondan la pregunta. Uno no sabe, pero cuando ves la emoción, cuando ves el sentimiento, cuando ves cómo te involucran y sabiendo que también uno aprende en ese sentido y ve que esto pues no cabe en la entrevista, no cabe en esta descripción etnográfica. Quizás para mí cabe donde dice Antolín, el bulal, pero el bulal, un bulal profundo. Tienes que visitar a tu familia. El bulal significa visitar a tu familia, visitar a tus seres queridos, visitar a otras personas, que no solamente nada más llegas a visitar, tienes que llevarle algo para intercambiar. En este caso con la familia, pues nos intercambiamos de conocimiento. A ver, ponte el tejido, teje tú, a ver cómo lo haces, ¿no? Ahí vas a aprender. Bueno, pues yo tampoco aprendí, porque tiene que ver una vida de aprendizaje sobre el tejido, ¿no? Uno no puede aprender 1, 2, 3 días en este caso. Yo creo que ahí es muy importante empezar a buscar, así como Antolín, le llamó bulal, podríamos hacer una sistematización de conocimiento en relación a nuestra propia lengua, a nuestra propia cultura, que tiene que encajar en esa parte, no prácticamente como nos encierra en un canon en ese sentido. Bueno, de hecho hay ciertos estudios ya, otros compañeros indígenas que han buscado maneras de cómo interactuar en el conocimiento, recuperar, sistematizar el conocimiento en este caso. Un poco regresando también a la experiencia de Alfredo y que muy bien va en conjunto con la tuya, que dices, bueno, yo mi metodología fue fluir, ¿no? Fue compartir.
con mi familia, compartir e intercambiar conocimientos, de pronto ponerme ahí en el telar y no como ficción, ¿no? Sino como mera realidad, como mero modo de vida. Y Alfredo lo tocaba o lo empezaba a tomar desde cuando habla de la oralidad, ¿no? Creo que es bien sabido que la oralidad es uno de los medios en los que los pueblos han transmitido el conocimiento, han sistematizado el conocimiento, han hecho que sus conocimientos prevalezcan hasta la actualidad. Entonces, un poco que tú también nos compartieras, nos contaras sobre cómo ha sido este desarrollo teórico, metodológico en tus investigaciones a partir de trabajar con tu misma lengua, de trabajar cuestiones lingüísticas, de narrativa, de literatura tzotzil. ¿Cómo lo has hecho? Si ha sido también a través de aplicar la oralidad de los pueblos de esta manera o cómo ha sido. Bueno, yo creo que en efecto la primera impresión que yo también tuve en la cuestión digamos académica es que no hay una validez de la oralidad si no está escrito, ¿no? Entonces, y por eso mucha gente o muchos hablantes de lenguas indígenas le dicen a sus hijos que aprendan el español porque el español está escrito. Y como está escrito es una lengua de razón, los que lo escriben son gente de razón. Y por eso muchos se olvidan de su lengua porque creen que solo ha estado en la oralidad. Bueno, eso nos han hecho creer, ¿no? Y yo creo que justamente con esta inquietud en el que tuve, bueno, y yo decía, pero ¿dónde está la raíz de mis antepasados, la raíz epistémica justamente? ¿Dónde está todo eso? Y resulta que eso lo saben mejor los antropólogos, los arqueólogos, que en las zonas arqueológicas está toda la cuestión de la escritura jeroglífica, ¿no? Hay muchos documentos escritos que se quemaron durante la conquista porque pues decían que eran escritos satánicos, ¿no? Y entonces contrastar esa mentalidad que se tiene en la comunidad de que porque son nuestras lenguas orales y no están escritas y carecen de valor y por eso tampoco somos gente de razón, creo que fue lo que me motivó a decir, oigan, pero pues tenemos toda esta escritura que dejó nuestros antepasados, o sea, el hecho de que nos hayan truncado la escritura, el hecho de que nos hayan hecho ver que somos eminentemente orales, no es cierto. O sea, había una práctica de la escritura, había una práctica de manifestar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento a través de la escritura, pero que fueron truncadas y que bueno, nos dejaron obviamente en la oralidad y que estamos recuperando ahorita cosas de la oralidad. Y yo creo que en ese sentido es ahí donde, como tú mencionas, ¿cómo le haces? Bueno, la única validez que ha tenido, digamos, nuestros argumentos desde la oralidad es a través de las entrevistas, justamente, ¿no? Que lo dijo la persona tal, o hice tal entrevista. Pero aún así queda, bueno, pues eso queda no como ciencia, es como relato, un mito, ¿no? Pero calidad, en términos de niveles de conocimiento, pues queda a nivel de eso, de mitos, pero no de ciencia. Entonces me parece que en ese sentido es lo que he estado como tratando de hacerles ver a las personas que piensan que nuestras lenguas originarias son lenguas ágrafas, pues obviamente no, o sea, tuvieron su escritura. Y yo creo que en ese sentido es cuando yo busco, comentábamos hace poco en una entrevista también, que nos falta ahora a través de la escritura, porque se ha perdido esa práctica durante digamos, este periodo de conquista, se ha perdido esa práctica de la escritura, la estamos retomando ahora ya con un nuevo alfabeto que es el latino. Entonces, lo que nos hace falta es categorizar los pensamientos, categorizar una serie de conocimientos que tenemos que aún ahora en la oralidad y que la podemos rescatar, pero aún no están categorizadas, aún están justamente eso, en la oralidad. Pero eso no quiere decir que no podamos como describir, que no tengamos taxonomía de las cosas. Recuerdo muy bien de un trabajo de un alumno, yo trabajo en una universidad intercultural, en donde él hacía una división de los alimentos calientes y fríos, cosa que la ciencia eso no lo tiene, ¿no?
o plantas calientes o fríos para ciertas enfermedades. Eso la ciencia no lo clasifica entre fríos o calientes. Todas esas taxonomías pues no las podemos contrarrestar con la ciencia, digamos, pues occidental, toda vez de que estamos todavía como tratando de escarbar dónde están nuestras categorías, y yo creo que sucede en todas las disciplinas, en el arte, en la medicina, en las lenguas, en fin, creo que falta toda esa tarea, y en eso estamos justamente, de contrarrestar este pensamiento o esta ciencia que de alguna forma nos ha servido a entendernos, pero que también nos hace falta desde lo originario, desde los pueblos originarios, qué es lo que tenemos como conocimiento, ¿no? Y que ahora lo encontramos en la oralidad, y lo que hizo Andrés o lo que he estado haciendo es justamente eso, como volver a retomar eso que ya ha estado siempre, pero que lo vemos desde otras categorías, y que quizás para las academias esto no tenga un valor teórico, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues es un aporte, ¿no? Y me parece que en ese sentido que desde ahí estoy trabajando, y bueno, con lo de el método de las entrevistas, y no crean que es fácil también ir a sacar información siendo parte de la comunidad, tiene sus pros y sus contras. Porque uno crea, bueno, como tú eres de la comunidad y hablas la lengua, entonces sacas la información o compartes la información. Y no es así, más bien te preguntan, bueno, ¿por qué me preguntas eso? Si tú eres de acá, ¿cómo no vas a saber eso, no? Entonces tienes que usar como otras estrategias como de análisis, sin vulnerar justamente que se sientan como simplemente usados para extraer información, porque eso ha pasado, ¿no? Y siempre te preguntan, bueno, ¿como para qué quieres esa información? Pero cuando uno le da a entender a la persona que toda esa información que tiene es muy importante para nosotros, para las generaciones que vienen, y para justamente en donde estemos como contrastando los conocimientos europeos, occidentales, con los nuestros, cuando entienden esa parte, creo que se comparte con mayor creo emoción las cosas, y con mucho corazón, como le decimos acá. Entonces te comparten la información, es que antes hacíamos esto, lo otro, y qué bueno que me preguntas, sale eso, ¿no? Qué bueno que me preguntas, porque antes se hacía esto, cosa que ya se perdió, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que de esa forma he trabajado, y un poco como siempre reflexionando dónde estoy pensando ahora, ¿no? Desde dónde. Y cuando uno lee muchas teorías y bueno, dices, bueno, sí, ya entendí esto, pero desde mi pueblo, desde mi lengua, ¿cómo lo concibo? Yo creo que es esa parte que hemos estado como batallando en esa parte de lidiar con dos cuestiones epistémicas, ¿no? Sí, y lo que ahorita estás diciendo, enunciando, a mí, pues obviamente que con la información, con lo que estoy estudiando, con lo que estoy investigando, me hace regresar a conceptos que ya se han propuesto desde la academia, ¿no? Y creo que tú lo que enuncias aquí en tu compartir es este epistemicidio del que se habla y del que se ha documentado también ya dentro de la academia con otros investigadores que dicen, bueno, no solo hubo un genocidio, ¿no? Cuando llegaron los españoles, en este caso, en el caso particular de México, sino que también hubo un epistemicidio donde fueron quemados todos nuestros conocimientos, donde se intentó borrar esa parte de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Pero este epistemicidio, creo que lejos de estar o de ser un hecho que ya terminó, creo que sigue teniendo sus maneras de manifestarse, ¿no? De seguir estando presente. Yo creo que ustedes lo expresan de alguna manera, lo dan a entender de alguna manera cuando dicen, bueno, al final lo que investigo no deja de ser relato, ¿no? O no deja de ser visto como romántico. Entonces, un poquito si pudiéramos también hablar desde ahí, ¿no? Desde cómo ha sido el posicionar lo que están haciendo dentro de estos espacios académicos que se consolidan a partir de un epistemicidio y que ahora ustedes están regresando y nuevamente diciendo no, o sea, nosotros también
tenemos conocimientos, y no solo orales, ¿no? Sino también escritos, y que se hayan exterminado, que se hayan intentado ocultar, es distinto, ¿no? Entonces, un poco si pudiéramos también platicar desde ahí, desde sus luchas como ya dentro del conocimiento. Sí, pues pues justamente yo creo que eso hacemos la visibilización más bien en nuestro trabajo, ¿no? Porque a diferencias con un trabajo externo, ahí podemos explorar conceptos desde la lengua, en ese sentido, reivindicar algún concepto, bien dijo José Alfredo, categorías en la lengua, que muchas veces en términos antropológicos pues se ha usado interpretaciones, ¿no? Más bien caen en esa, a veces ni lo escriben bien, ¿no? Revisando algunos, bueno, no es para criticar, pero algunos obras de pues, Ricardo Pousa, por ejemplo, en los años 60, pues como no hablaba la lengua, pues no lo escribió bien. Y muchas veces, oye, en Chamula que hay, existe este concepto, y uno queda así como, ¿qué es eso? ¿No? Pues revisándolo, sí, no lo escribió bien, no lo entendió bien. Y hay muchos, no solamente a Ricardo Pozas, hay muchos investigadores que todavía tratan de explicar, dar una interpretación, escribiendo en la lengua, y no lo escriben bien. O sea, tergiversan el concepto de la palabra, y no solamente eso. Por ejemplo, el nombre de las comunidades casi no están bien escritos, de acuerdo como lo escribieron ahí en los tiempos, que seguramente nosotros no lo escribimos, sino que los otros lo escribieron. Entonces hay muchos nombres de comunidades mal escritos, ¿no? Realmente mal escritos, y no están bien escritos, y así ya, como es parte del oficial, digamos, oficial, tanto académico o del gobierno, ya queda así como que se va aceptando, se va normalizando este concepto, o las palabras mal escritas en este caso. Uno cree que es así desde el parte externo. Entonces eso yo creo que es la tarea de nosotros, empezar a escribir a partir de nuestra lengua, desde el concepto realmente, cómo hablamos, cómo lo decimos en este caso. Y aunque estamos usando la grafía, que hoy la grafía que lo estamos manejando en este caso, pero hay que escribirlo bien, plantearlo bien en esa parte. Ahora estoy planteando, bueno, un poquito abordando en cuestiones de mi propuesta, estoy planteando una frontera, un concepto de frontera desde la lengua tzotzil, entender esa parte. Aunque tuve ya mis lecciones muy fuertes ante una institución, pues seguramente los que me están viendo sabrán en ese sentido, pero realmente es una institución para mí también muy, pues deberían de haber un investigador indígena, tzotzil, o tzeltal, o chol. Ya no tiene que estar en la cúpula del poder, donde tienen que decir, es que así entiendo las comunidades ahí, es que entiendo que son así, ¿no? Yo creo que ahí falta investigadores tzotziles y tzeltales, que nosotros nos posicionamos en un espacio académico donde pueden atender a un doctorante, a un maestrante que viene en lenguas indígenas y que entiende el concepto. Y si no entiende, pues ahí estaría copiando las instituciones. O prácticamente es una simulación de una investigación hacia las comunidades, ¿no? Entonces, o una simulación, no, es que las comunidades es así piden, ¿no? Y realmente no llegamos a ese punto. Y justamente eso, trataba de plantear conceptos, pues justamente los que me atendí eso, no entendía, pues, no llegaba a dimensionar. Lo que estaba yo dimensionando desde el punto de vista tzotzil, no llega a alcanzar a visibilizar esa parte. Tendría que acatarme a niveles de conceptos de frontera oficial, o desde que venían planteando eso. O sea, no tenía apoyo en ese sentido la categoría. O tendría que ir con un lingüista, especialmente para un lingüista. Ya no sería mi asesor, mi director. Externo. Entonces
dedicación en ese sentido. Ahora, de nuevo, pues no me cansé de estar ahí luchando por este concepto, pues ahorita nuevamente pues estoy en ese proceso, que afortunadamente tengo un paisana que me entiende esos conceptos, entonces vamos lidiando este asunto del plantear el enfoque donde uno quiere estudiar en ese sentido. Yo creo que el posicionamiento es muy importante, porque si uno se acata, si no rompe ese paradigma, o más bien no hay si nosotros aceptamos, estaríamos siempre acatando a un esquema académico. Es doloroso, es fuerte emocionalmente, también podríamos decir, pues también el tanto trabajo que a veces no puede cuadrar de lo que estás planteando, es muy difícil. Justamente como decimos, no, pues donde lo has leído no puedes sustentar porque es oralidad, tiene que haber un escrito donde puedes sustentar teóricamente. Pues yo creo que estamos en esa lucha, en esa resistencia. No he terminado todavía ese proceso, pero yo creo que no tarda en un año, pues tendría que ver cómo va a surtir, digamos, un efecto, cómo va a ser recibido esa parte en ese sentido y cómo tengo que posicionarme en un ámbito académico en ese sentido. Como muchos me dicen, no, pues no, acéptalo todo, tus directores, con el fin de que, bueno, aquel me decía, no, obedécelo todo, hazlo como le pega la gana, con el fin de que obtengas un documento y punto, y ya después ahí haz lo que quieras hacer, ¿no? Pero bueno, estamos en esa parte de la lucha, ¿no? que es muy costoso. Creo que pocas personas estamos entrando en esta lucha epistémica, en esta lucha académica, como dice Bourdieu, es una lucha de símbolo, es una lucha de espacio, porque cada espacio es un poder, y entonces habría que luchar en ese espacio. Igual que seguramente José Alfredo, en ámbito de la literatura, estuvimos ahí también, porque también justamente eso dice, no, pues es oral, no es una composición poética, no tiene las características poéticas o de un cuento, por lo tanto es parte de la oralidad. Esa oralidad pues es la que no tiene una estructura literaria, ¿no? Pues no es literatura. En primer lugar, no es literatura. Ahora, si vas en ámbito académico, no es académico, no es científico. Es algo que lo trajiste por ahí, que no tiene sustento, ¿no? Entonces, en esos juegos de espacios, son poderes que tienes que luchar porque vienes de justamente un epistemológico que fueron borrados desde la historia y no fueron reconocidos, ¿no? Fueron muchas veces quemados los códices, ¿no? Códices mayas. Hoy en la noticia que apenas recuperó el códice Andrés Manuel López Obrador, creo que ayer o antier, por parte del Papa Francisco, le dieron una copia de códices. No me acuerdo cómo se llama el códice, ayer lo vi en redes sociales, que trajeron una copia en este caso. Imagínate, apenas está descubriendo algunos códices por ahí ocultos. Yo creo que lo que dices acerca de escribir los conceptos y escribirlos bien tiene y vale la pena mencionar la profundidad que ello conlleva, ¿no? Porque detrás de un concepto recuperado desde el Tzotzil, y no solo por estar bien escrito, sino por lo que ese concepto tiene en significado, desde el modo de vida, desde cómo se concibe la vida en Tzotzil, y que ese concepto al final es lo que va a representar, ¿no? El modo de vida de los tzotziles, en este caso de los tzotziles de Chamula en concreto, y creo que ahí radica lo valioso y lo pertinente de trabajar desde los conceptos tzotziles para construir ciencia y conocimientos para los pueblos tzotziles, ¿no? Y también mencionar que en tu caso, Alfredo, no sé cómo ha sido la cuestión de la literatura, ya lo mencionaba un poco Tesh, que también ahí han intentado posicionarse. ¿Cómo lo haces desde tu trabajo?
Bueno, yo creo que la literatura me ha permitido a mí conocer otras formas de narración, por así decirlo, ¿no? Y como justamente decía Andrés, como que hay un parámetro de cómo escribir narrativa, poesía. Y bueno, y sobre todo lo del contenido que me está narrando, qué es lo que me emociona de este cuento, de esta narración que me gusta. Y entonces también incursioné en la literatura, igual tengo ahí aún unos borradores que también me gusta hacer literatura, pero me parece que ya lo hago, quizás con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que hay que estar como un poco más conscientes de lo que uno hace, ¿no? Recuerdo una frase cuando tuvimos un diplomado sobre esta cuestión de las epistemologías del saber justamente de Latinoamérica, y decía un mapuche, es que nunca nos vamos a dar cuenta cuando estamos hablando desde nosotros mismos, cuando nacemos colonizados y nos morimos colonizados. Eso para mí fue como que un punto clave, o sea, es verdad, o sea, ¿cuándo te vas a dar cuenta que cuando yo llego a mi pueblo de repente que no hay mucha información, y también mis abuelitos, mis abuelitas, quizás mis tíos, que también se tuvieron que salir de su comunidad, que también que tuvieron que salir de su pueblo, ir a una urbe, y que se coartó, digamos, esos conocimientos, y lo único que les queda es que así nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos? Es muy triste escuchar esa frase, porque entonces no nos permite a nosotros como entender más allá o de cuántos años. Por ejemplo, uno pregunta, ¿cuándo se hizo la iglesia? Pues ya tiene mucho tiempo, lo dejó nuestros abuelos y nuestras abuelas. Bueno, sí, pero ¿qué hay más allá de? Y yo creo que la literatura, hablo de la literatura de forma artística y literatura también en términos de conocimiento. Creo que fue eso, el indagar un poco, como ya bien decía Andrés. Ha habido antropólogos, sociólogos, lingüistas que han venido a los pueblos como un poco a conocer, que también nos ha servido, porque son cosas escritas que ahí están, y que independientemente de que si fueron mal escritas o no, hay un poco de que podemos recuperar de ahí. Y entonces digamos que fueron las únicas fuentes en donde uno se agarra y dice, bueno, es que tal autor dijo esto sobre mi pueblo, ¿no? ¿Y qué tan cierto era? Bueno, pues quizás uno lo corrobora con sus papás, es verdad, antes era así, pero ahora ya no. Entonces yo creo que en ese sentido la incursión, digamos, desde la literatura ha sido desde estas dos cuestiones. Una, por esta intención de conocer cómo narran historias, cuentos en otros espacios y cómo nosotros lo hacemos. Y bueno, que en algún momento me puse como a observar, bueno, de qué tanto de lo que escribo es realmente propio, ¿no? Y qué es como occidental. Y bueno, y viene a colación a lo que comentaba, o sea, uno nace colonizado y muere colonizado, que quizás no tenga uno esas referencias en términos de escritura, de cómo era la escritura de nuestros antepasados. Ahí están ahora se están como que últimamente descubriendo mucho de la epigrafía, qué elementos estilísticos había, mucho de lo que se recupera ahorita en la poesía, mucho de lo que está en la oralidad, está realmente también escrito. O sea, hay el famoso paralelismo que conocemos en los rituales, en el discurso ritual. Resulta que también en las escrituras jeroglíficas aparecen los paralelismos, así como otros recursos estilísticos que en su momento utilizaban. Decía un autor, es que traducir esto al español es imposible, porque usamos metáforas, paráfrasis y los ritmos. Esto traducirlo al español es imposible, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que como conocer más allá de los recursos estilísticos que tenemos en nuestros propios pueblos y contrastarlos. Creo que ahora con esta posibilidad que tenemos, creo que ya hay un poco de conciencia de cómo hacer las cosas, de no retomarlas a la ligera. Porque el autor lo dijo tal, bueno, ya es verdad. No, o sea, hay que contrastar con otras narrativas, con otras literaturas. Y yo creo que ha sido así como un poco la formación que yo he tenido desde lo literario, ¿no? Cómo ahora narro esto que estoy viviendo a través de la literatura. ¿Cómo explico esto a través de la ciencia, de la academia? ¿Cómo lo explico, no? Entonces, creo que ha sido ese desde mi punto de
de partida es este cuidado un poco epistemológico. Hey, ¿desde dónde? Primero, cuando empiezas a escribir, ¿desde dónde y para quién estás escribiendo? Como para qué te va a servir este escrito, ¿no? Yo creo que ya hay un poco ese cuidado epistémico en mi caso, ¿no? Y que quizás me parece que muchos jóvenes, muchas personas también están empezando como que también a repensarse a sí mismos, ¿no? Y creo que eso me ha dejado, digamos, la literatura. Con esto que ambos comparten, me gustaría también mencionar que de lo que estamos hablando no solo es una cuestión epistemológica o epistémica, ¿no? Sino que a partir de su hacer, de lo que me han compartido, de lo que han expresado en este espacio, podemos enunciar y evidenciar que existen conflictos ontológicos importantes dentro de la academia, ¿no? Y que justo están intentando de alguna manera que se resuelvan, de alguna manera mediarlos para expresar esta diversidad ontológica existente y presente ya también en la academia, ¿no? Y también un poco para ir cerrando, me gustaría compartirles que hace unos días, la semana pasada justamente estuve en otro espacio de aquí de San Juan Chamula, en una galería de arte que recién abrió y que justamente también se enfoca desde el arte, desde lo artístico, reivindicar la cultura del pueblo de Chamula, del pueblo tzotzil, ¿no? Entonces, en este sentido me gustaría que ustedes nos compartieran qué va o qué se espera o qué están soñando, porque se vale hablar de soñar también, ustedes en función de términos académicos, en función de términos de investigación, de términos del conocimiento, porque creo que Chamula ya dio un primer paso, ¿no? En cuestión artística, en cuestión de la pintura, de la música, ya lo está haciendo, pero ¿qué podemos esperar nosotras, que venimos también desde afuera, del pueblo de Chamula en torno a la investigación? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, hay muchos sueños, a veces difícil, hay cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo pensaría de esta forma, en ese sentido. Pues sí, justamente esta parte, quizás lo que yo creo que ya hay material, hay elementos, hay personas, hay sujetos que ya se están preparando. O sea, estamos en el ámbito de la preparación, estamos en el ámbito de encabezar ciertas actividades como Galería Tesh, ¿no? Yo creo que es un punto medular donde inicia en ese sentido. Y en la parte académica, que creo que estamos acá también, aquí luchando, aunque no somos varios en este caso, pero ya somos un elemento. Lo que nos hace falta es como, digamos, y esa es mi manera de pensar, ¿no? En ese sentido, cómo las instituciones internas del pueblo tienen que fortalecer esa parte también, porque si estamos por ahí trabajando cada quien por su parte, pues sí, sería muy débil la fuerza. Tenemos que unir fuerza también, tenemos que reforzar tenemos que tener algo para poder comenzar en ese sentido. No, yo estoy pensando así, ese es mi sueño en este caso. ¿Cómo consolidar un espacio de investigación aquí en Chamula? Propios chamulas en este caso, integrado por los investigadores chamulas. Que podríamos tener también, no solamente CIESAS, no solamente grandes instituciones que tengan financiamiento para la investigación, que pudiéramos tener en los pueblos también, los que estamos preparados, que seamos autogestores en este caso, crear nuestro propio espacio de trabajo, porque ir a trabajar nuevamente en los espacios que estaríamos aceptando un espacio ya construido en ese sentido. ¿Cómo poder empezar a construir un espacio de investigación que tenga sus propias categorías, que tenga sus propios métodos, podríamos decir, soñando más arriba en este caso, o que tengan un corriente artístico como Tesh, ¿no? Que tiene ya su estilo, como pintar, como Juan Gallo también tuvo su momento, su época de pintar, que tuvo su apogeo en ese sentido. Entonces yo
yo creo que eso es lo que hace falta. Empezar a constituirnos como un colectivo, como un grupo académico, artístico, ¿sí? Así como también ciertos elementos que podemos ir impulsando. También darnos ejemplo a los jóvenes, ¿no? Que no solamente solo nosotros vamos, tarde o temprano nos vamos a envejecer, tenemos que dejar este espacio. ¿Y quién viene atrás de nosotros? Pues hay que ver también, así como lo está haciendo TESH, está impulsando a los niños a que pinten, a que toquen música. Yo creo en parte académica es lo que hace falta. Entonces dejar una huella para las generaciones futuras, que nosotros no lo podemos hacerlo todo. Alguien tiene que continuar, tiene que hacerlo en este caso. Este camino académico es larguísimo, no es corto. Entonces no sé en cuántas generaciones se pueda, digamos, sembrar un poquito más cuestiones de un conocimiento más consolidado en nuestras comunidades en ese sentido. Yo creo que esa es parte de la legitimación ante el espacio académico en ese sentido. Entonces yo creo que eso falta, unirnos, organizarnos, los que sí ya estamos en ese espacio, como crear, este es un punto importante. Yo creo que esa es parte, una semillita, donde pueden ver a los jóvenes, ¿no? Pues, yo no sabía si hay un chamula por ahí investigando, ¿no? No sabía si hay un paisano por ahí. Entonces, yo creo que es muy importante este espacio. ¿Y algo a ti que te gustaría añadir en torno a lo que dice TESH? Bueno, yo creo que estamos en la misma tesitura. Creo que esto va para las futuras generaciones, que no se topen con las complejidades que nosotros nos topamos al estar en un espacio académico, que por lo menos tengan referencias de su propio pueblo, ¿no? Y hecho por los propios hablantes, que de alguna forma eso nos significa mucho para contrarrestar o por lo menos saber cómo diferenciar entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Yo creo que es muy importante y no como irse de lleno sin conocer otros contextos. Me parece que sería eso lo más importante y sobre todo también exigirle a las instituciones. Yo al menos estoy en una universidad intercultural en donde se dice que es un espacio intercultural, pero los profesores solo hablan en español, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, entonces ¿dónde está esa reciprocidad de lo intercultural que estamos pidiendo en los pueblos originarios? Si solo ustedes están con el español y nosotros nos hemos esforzado por aprender el español y estamos hablando su lengua, ¿dónde está esa reciprocidad? Yo creo que ese es el punto medular. Y yo creo que también otro caso importante, justamente ayer que teníamos una charla, y entonces yo exigía ante una exposición eso, ¿no? De que los que estén trabajando en un espacio intercultural, mínimo que hablen una lengua, ¿no? Y entonces alguien decía, un paisano también nuestro, bueno, no un paisano, pero sí también de un pueblo originario, decía, bueno, pues es que no hay que exigirles porque estamos rompiendo con la interculturalidad, sino más bien cuando ellos deseen aprender, pues la van a aprender. Pues bueno, si es que fuera así las cosas por hacerlas por hacer, pues no, pero es un espacio que hemos exigido que lo intercultural también se dé con los no indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos? Y yo creo que ese sería el sueño, de que podamos entender que estamos por igual epistemológicamente, lingüísticamente, culturalmente, que no hay ni mejores ni peores, sino que estamos conviviendo en un espacio intercultural, ¿no? Y yo creo que ese sería como el sueño o el deseo de todo lo que estamos trabajando, ¿no? Pues muchas gracias, Alfredo. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estudios Claravista. Bueno, pues este fue el primer encuentro de Fogón Epistémico. Espero que próximamente podamos estar con otras personas de otros pueblos, podernos volver a encontrar entre nosotros y seguir dialogando y seguir trabajando en torno a este sueño que es también colectivo y compartido e intercultural, y creo que también vale la pena decirlo, intergeneracional. Entonces, vamos bien. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias. Mukuli San Juan, Mukuli el patrón, Bochamela Leku, Bochamela Bochamela.